Nuestro hogar va a ser uno de los principales escenarios donde nosotros debemos tener este tipo de seguridad informática. ¿Por qué debemos comenzar con la seguridad informática en nuestros hogares? Porque es uno de los casos que nosotros tenemos en día a día la conexión, ¿sí?, a diferentes escenarios, a diferentes redes sociales, diferentes tipos de páginas web a los que nosotros vamos a ir ingresando. Para lo cual, nosotros deberíamos arrancar indicándoles qué será una red informática. Para nosotros intentar comprender todo lo referente a una seguridad, debemos arrancar con este tema. ¿Qué es una red informática? ¿Qué es la www? ¿Qué son las páginas web? Para nosotros tener con ello una seguridad, tener una información sobre cómo manejar en diferentes casos que existirían algún robo de información, que estamos en la actualidad con esos inconvenientes, tanto en entidades financieras, ¿sí? Entonces vamos a ver que nuestros dispositivos tecnológicos se han vuelto muy necesarios y a la vez muy vulnerables. Entonces, como estábamos diciendo, vamos a arrancar, ¿no es cierto?, indicando qué es una red informática. Una red informática sería el conjunto de todos los dispositivos que van a estar interconectados entre sí. Vamos a ver que tenemos dispositivos para que se encuentren conectados. Dependiendo del escenario, vamos a ver que existen diferentes tipos de redes también, teniendo en cuenta que la de nuestro hogar es una de las redes más pequeñas, es una red, sí, de área local no extendida, para lo cual nosotros vamos a ver que se utilizarían estos dispositivos que estamos viendo a continuación. Nosotros observamos que aparecen los dispositivos, los famosos modem, ¿sí? Los famosos conectores, básicamente a través de un cable o a través de la conexión inalámbrica, que a partir de 1993 apareció con los diferentes tipos y protocolos cifrados de seguridad, que ya lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces nosotros vemos que los dispositivos que estarían en uso, los dispositivos que se mantendrían en trabajo en una red, estarían jerárquicamente. Vamos a ver que aparecería un router, un switch. En el caso de nuestro hogar, va a ser representado por un módem. El módem va a hacer la función de codificar y decodificar la señal para darle tanto cableada como inalámbrica, ¿sí?, una señal a nuestros dispositivos finales, a nuestros televisores, a nuestros smartphones, a nuestras tabletas, a nuestros computadores, a nuestras consolas de videojuegos. Nosotros nos damos cuenta que en la actualidad se está implementando una conexión global, una conexión hacia todos los dispositivos que nos están dando el Internet de las cosas, básicamente, ¿no? Los famosos hogares inteligentes, ¿sí? Los home smart, que vamos a ver también que se está atravesando a través de, se está generando, perdón, a través de la domótica. Entonces, para ello, nosotros debemos tener en cuenta qué tipo de conexión es la que vamos a establecer en nuestro hogar para la conexión del ISP, del proveedor de Internet, que puede ser NetLife, Claro, CNT o el que ustedes tengan en casa o en nuestras empresas. Aquí nosotros vamos a ver que el medio va a ser por donde se va a enviar esa información. El medio son las conexiones que se van a existir, que van a hacer posibles que se relacionen entre sí más de dos dispositivos a la vez, entre los cuales nosotros podemos observar que se encontrará, ¿sí?, los medios alámbricos y los medios inalámbricos. Los medios alámbricos nosotros trabajamos con lo que es los cables de categoría 6, 7, UTP, o a su vez, como ya tenemos en hogares también lo que es fibra óptica, tenemos ya un internet de una banda de ancha mucho mayor que la que teníamos hace algunos años. Este paso se lo pudo dar gracias a la pandemia, porque todos estábamos utilizando estos recursos y las compañías pues se vieron obligadas a incrementar sus anchos de banda, a mejorar el servicio a costos bajos. Si nosotros vemos los planes home, los planes de hogar que tenemos hoy, pues son bastante accesibles, ¿no? Sabiendo también que el Internet se ha vuelto ya un servicio básico para nuestros hogares. ¿Quién no hizo home office? Sí, trabajo en casa. ¿Quién no tuvo la teleeducación? Sí, nosotros tuvimos teleeducación, impartimos clases de igual manera. Se estableció un nuevo mecanismo, una nueva conexión gracias a estos medios. Y aquí pues nosotros vamos a ver que los recursos que se van a trabajar o los recursos que se van a implementar en la red de nuestros hogares, por ejemplo, o en nuestras pequeñas empresas, en los pymes, nosotros nos daríamos cuenta que se han incrementado los recursos multimedia.
Nosotros, ¿qué es lo que enviamos o qué es lo que compartimos constantemente? Lo que nosotros eventualmente igual se lo realizaba antes, si hablamos un poquito de historia, era bastante complicado trabajar con lo que era el cable coaxial, ¿sí? Con el dial-up, que se trabajaba igual con lo del teléfono, que era la conexión a internet que teníamos. Era muy complicado emitir un tipo de recurso multimedia alto. Las páginas web eran bastante estáticas, lo que ahora podemos ver que se implementado los recursos multimedia. Los recursos multimedia, sonidos, videos, imágenes de una calidad bastante amplia, la cual se puede ir impartiendo de acuerdo a cada una de las necesidades. Si hablamos a las consolas de videojuegos, pues ya podemos hacer los juegos, las partidas en línea, ¿no? Gracias a esta posibilidad de nuestra red. Entonces aquí nosotros vamos a ver básicamente un resumen de cómo se van clasificando las redes para saber en la que nosotros vamos a mantenernos, en la cual nosotros estamos trabajando. Que nuestra red sería una red pequeña, ¿no es cierto? Una red Juan, nosotros vemos aquí que existen desde las redes PAN, que son redes de área personal. Estas redes de área personal se lo ha utilizado, sí, la WPAN también, que sería la WPAN, la red inalámbrica de una pequeña, de un área personal. Aquí nosotros, permítame un momento, déjenme mover esto de aquí ya. Aquí nosotros vamos a ver que este es un rango de corto alcance. Uno de los principales elementos que nos permiten hacer estos dispositivos de red PAN son nuestros celulares, cuando nosotros los convertimos en módem para compartir datos, para compartir la señal hacia los distintos dispositivos que tenemos. Entonces, desde esas redes nosotros debemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier red, el momento en que genera un usuario una contraseña o un logueo hacia cualquier página, como son las redes sociales, como son entidades bancarias, todas esas son las que debemos tener en cuenta cuando hablemos ya de las seguridades. Si nosotros hablemos ya de una local area network o de una LAN, nosotros estábamos hablando acerca ya de dispositivos conectados. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro hogar básicamente ya se generó en una LAN o en una WLAN si hablamos de términos inalámbricos. ¿Por qué no solo una red PAN? Porque esta red personal ya se volvió un tanto más grande, porque nosotros en nuestro hogar ya tenemos conexiones de distintos dispositivos. De seguro que tenemos más de un celular en casa, celular de mamá, de papá, de nuestro hermano, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Vamos a ver que aparece la famosa Smart TV para ver las series, para ver IPTV que tenemos ahora. Entonces, todos esos dispositivos nosotros debemos tenerlos cuidados, debemos tener una conexión inalámbrica o una conexión cableada segura, porque ahí es donde nosotros vamos a cumplir con los siguientes parámetros de seguridad. No va a ser solo factible que nosotros coloquemos y agreguemos una contraseña segura, porque nosotros vamos a topar los temas ya más adelante que aparece lo que es la conexión inalámbrica, el WPA, el WPA2, WPA3, que son estándares de seguridad más avanzados. Con la tecnología también móvil que aparece ya desde la 5G, vamos a observar que se debe incrementar las seguridades, porque en su móvil, en su computador, usted maneja todas las cuentas personales. ¿Qué cuentas personales son las que nosotros usualmente manejamos? Redes sociales, las fotografías estarán ahí al alcance de cualquier persona que pueda acceder a nuestra red. ¿Y cómo acceden a nuestra red? Pues ahí van los diferentes inconvenientes y diferentes problemas de seguridad que nosotros estamos estableciendo si no tomamos las medidas respectivas. Otro de los elementos a tener en cuenta, bastante importantes, es sobre el control parental que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Porque nosotros sabemos, ¿no?, que al ser Internet un campo muy abierto, un lugar donde podemos tener al alcance de cualquier tipo de información, qué mejor pues tener seguridades para ello. En la actualidad, los ISPs, los proveedores, se han encargado de manejar este tipo de control, que nosotros también podríamos hacerlo localmente. Podríamos hacerlo a través de un firewall, podríamos hacerlo a través de un correo, podríamos hacerlo a través de aplicaciones distintas, que lo vamos a ir topando. Vamos viendo también, aquí nosotros vamos a hablar de un campus network, ¿sí? Un área de campo. Esta área de campo, nosotros tendríamos que tener en cuenta también que puede salir ya de nuestras manos cuando vamos a hablar del control parental. Pues yo a mi hijo voy a tenerle control en mi casa, pero ¿cómo puedo llevar ese control a su escuelita, a su colegio o a donde sea necesario una red distinta?
pues ahí deberíamos ya configurar dispositivos en sí. ¿Sí? Son dispositivos los que se deberían manejar. Si nosotros hablamos también de las redes VLAN, que son redes que se están utilizando mucho, en especial para las personas que les gustan los videojuegos, pues para conectarnos a servidores de distintos países y poder llegar, no sé, a los premios o a llegar a partidas que no están al alcance de Latinoamérica, pues se lo utiliza si hablamos en términos de juegos. Si hablemos en términos más generales, en términos más técnicos, pues nosotros sabemos que la VLAN será el acceso a la red. Sí, será el acceso de nuestra red pequeña hacia el mundo. Y nosotros estamos hablando en campos un poquito más técnicos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener? ¿O qué es la seguridad que nosotros vamos a hablar esta vez sobre la seguridad de la red doméstica? Si nosotros hablamos de nuestra red, perdón, de nuestra red doméstica, nosotros vamos a ver que es mucho más que una contraseña de Wi-Fi. La seguridad doméstica que nosotros debemos tener es la seguridad hacia los miembros de toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros observamos programas, vemos series en la TV, ya que tenemos el alcance de lo que es un Smart TV ahora. Podemos compartir, podemos realizar compras a través de nuestro celular. La mayoría de compras lo hacemos ahora a través, no sé, de Uber Eats, Pedidos Ya o cualquier aplicación. Pero ¿qué es lo que pasa en esas aplicaciones? En esas aplicaciones nosotros colocamos información importante, como son las redes, las contraseñas de nuestros usuarios bancarios o a su vez el número de tarjeta con los códigos de seguridad que se deberían ir implementando. Pues nosotros sabemos que la tecnología es fundamental ahora, ¿no? ¿Quién no está al alcance de la tecnología? Pues estamos a un clic de realizar cualquier compra, podemos realizar cualquier elemento, ¿sí? Podemos realizar una descarga, podemos tener el acceso a cualquier información. Entonces aquí es lo importante que vamos a tener en cuenta. Pues aquí nosotros hemos de haber escuchado alguna vez hablar sobre el phishing, sobre el malware, sobre los hackers, sobre los virus. Eso es lo que nosotros debemos cuidar en una red doméstica, porque nosotros vamos a ver que se pueden disfrazar de diferentes estafadores, como por ejemplo, nosotros hemos de haber visto anuncios, nos ha de haber llegado alguna cadena de información, nos ha de haber llegado los supuestos créditos bancarios, ¿sí? Las supuestas amistades en redes sociales, y ahí es donde nosotros nos vamos a ver infectados por uno de estos términos, como es el phishing, el malware, que son simplemente archivos de infección, son archivos que nos pueden corromper nuestra computadora y de esa manera pueden romper con la base fundamental de lo que es la seguridad informática. Y de esa manera, pues al tener acceso ya a nuestra red, tendrían acceso a toda la información de la que nosotros tenemos. Entonces, por eso, nosotros desde el momento en que trabajemos a una conexión inalámbrica, ustedes tienen la opción de generar, ¿no es cierto?, una opción pública privada. Esa opción pública, esa opción privada en una conexión tanto alámbrica como inalámbrica, nos va a permitir compartir ese tipo de información. Cuando nosotros elegimos que la información sea pública o sea privada, nosotros estamos dándole permiso a la red a que pueda acceder a todos los archivos compartidos. A menos que nosotros tengamos un computador, un celular con algunas restricciones, no podrían acceder. Caso contrario, pues estamos siendo víctimas de todo lo que sería el acceso a robo de nuestra información. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo vamos a hacer para mejorarla? Sí, recordando, ¿no es cierto?, que la seguridad informática es una parte, sí, es un área en la que nosotros nos vamos a enfocar en la protección tanto de la infraestructura como de los usuarios que van a mantenerse en ella. Si nosotros hablamos de la infraestructura de nuestro hogar, sería básicamente la conexión de un módem, ¿sí? Sería básicamente la conexión de un módem a la que nosotros deberíamos hacer uso. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar nuestro router? ¿Cuáles van a ser los pasos que nosotros debemos generar o qué es lo recomendable para que usted pueda tener una conexión segura a través del dispositivo, hablándolo físicamente? Pues aquí vamos a configurarlo, vamos a trabajarlo de una manera lógica. Aquí, en el primero de los campos, nosotros nos vamos a dar cuenta que debemos realizar una contraseña única, una contraseña segura, en donde pueda ver el administrador la conexión al router. Vamos a hacer un pequeño ejemplo donde yo voy a llegar hasta la conexión al router, que al final les voy a dejar unas contraseñas que se pueden colocar como contraseñas generales,
para verificar ese estado de conexión al router. Pero nosotros en mi caso, pues no voy a ingresar al router porque estoy en mi trabajo y no tengo el acceso del usuario y la contraseña para realizar esa práctica. Entonces, permítanme un momento, les vuelvo a compartir la pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla de mi computador, ya no de la presentación. Por favor, si es que me ratifican que están en mi pantalla. Sí. Muchas gracias, muy amables. Entonces vamos a hacer el comando más básico, ¿no es cierto? A través del ejecutar. El comando Windows R, que permitía el ejecutar, donde voy a ingresar al CMD. ¿Sí? Ingresamos al CMD. En el CMD vamos a utilizar un comando muy utilizado, muy básico, que es el que me va a permitir observar mi IP y mi puerta de enlace. El comando que voy a utilizar será ipconfig. Con el comando que voy a trabajar, ipconfig, ¿sí? Simplemente nos va a dar la IP que tenemos conectada a esta computadora. En este caso estoy conectado de manera alámbrica a Ethernet. Y vamos a ver que lo que necesitamos por el momento es esta puerta de enlace predeterminada. Vamos a ver que se trabajará en IPv4, ¿sí? La versión 4 de la IP. Y también pues nos daríamos cuenta también la dirección a la que nos encontramos. La dirección a la que nos mantenemos en este momento no tendría mucho énfasis, no tendría mucha importancia porque lo que necesito es conectarme ahora al router al que estoy manifestándolo. En mi empresa en este momento se está manejando con NetLife, entonces vamos a ver que no es nada complicado poder llegar a acceder a este router, lo cual yo lo voy a hacer de manera simulada, ¿sí? Vamos a utilizar un simulador para que ustedes vean qué es lo que deberíamos hacer en el momento de ingresar. Entonces, por cuestiones de seguridad, no voy a ingresar hacia el usuario y contraseña de mi router, ¿sí? Pero vamos a observar que necesitaríamos la IP con la que nosotros habíamos visto, ¿sí? 192.168.100.1. 100.1. ¿Qué es la IP? Pues es el Internet Protocol, ¿no? Es un identificador para poder acceder al campo de la www. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí simplemente vamos a ingresar esa IP que habíamos visto, 100.1, y vamos a proceder a dar un enter. Aquí nosotros vamos a ver que se accede ya a la parte principal de la configuración del router o del módem de nuestro hogar. Como les decía, yo voy a trabajar a través de un simulador. Por cuestiones de seguridad, no puedo acceder a hacer los cambios en este momento porque realizaría un cambio de contraseña y desconectaría toda la parte de infraestructura de la compañía en donde trabajo, ¿sí? Entonces aquí nosotros en Cisco Packet Tracer, que es un simulador bastante sencillo que nos va a hacer, nos va a ayudar, Quieren. nos va a ayudar nos va a ayudar para realizar esta práctica. Entonces nosotros vamos a utilizar lo que es un modem. Este wireless routers vendría a representar básicamente lo que es un modem en nuestro hogar. Si nosotros observamos, sí, básicamente es un modem que me estoy ayudando de esta simulación para que usted pueda observar. ¿Qué es lo que tiene? Tiene las antenas, tiene los conectores, al igual que los que tenemos en casa. Tenemos el que se conectará vía internet y los 4 puertos de Ethernet que nos servirán para un cableado. Aquí nosotros vamos a ver que tenemos la interfaz también del GUI o la interfaz gráfica. Nosotros del momento en que presionemos esta información, que presionemos ese usuario y contraseña que habíamos llegado acá, después de colocar el usuario y la contraseña, que eso le da el ISP o a su vez en su compañía, se le dará a la parte de infraestructura, a los de TI, serán los encargados de tener esa información. Como les decía, como es un ejemplo home, nosotros vamos a ver más adelante algunas contraseñas que se efectúan, que funcionan tranquilamente para trabajar de manera general y poder realizar estos cambios. Aquí nosotros vamos a ver la IP que vamos a conectarnos para nuestra red inalámbrica. Aquí nosotros veríamos, sí, estábamos trabajando, voy a hacer con el ejemplo de 100 que se estaba utilizando, y la puerta de enlace. Aquí también nosotros vamos a ver que nos va a indicar desde qué IP es la que voy a arrancar. Esta interfaz va a variar dependiendo del dispositivo que me encuentre conectado, dependiendo el dispositivo tecnológico, dependiendo la marca, dependiendo el proveedor.
esta interfaz gráfica cambiaría un poco. Aquí nosotros vamos a ver que es algo muy importante, la cantidad de usuarios que vamos a permitir conectados. Vamos a ver que existen, ¿sí? Un máximo de 254 IPs disponibles. Va a depender mucho de la marca, va a depender mucho de las características de nuestro dispositivo para que soporte la cantidad de usuarios conectados a la vez. Nosotros vamos a ver que por defecto la mayoría de nuestros modem tienen 24 usuarios a los que vamos a estar conectados. Eso sucede, nosotros nos podemos percatar el momento en que llegamos a casa de nuestros familiares o tenemos una invitación donde nuestros amigos. ¿Qué sucede? Pues todos a la vez no vamos a poder estar conectados, ¿sí? Todos vamos a tener un momento de desconexión o se van a conectar los dueños de casa, los que siempre están conectados ahí, porque aparece lo que es una tabla de enrutamiento. Esa tabla de enrutamiento, esas IPs ya se encuentran junto con la MAC. La MAC es el número del dispositivo físico que se está agregando ya esta IP. Entonces, adelantándonos un poquito más ya a ello, nosotros vamos a ver cómo deberíamos configurar. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí nosotros vamos a ver en la seguridad de wireless que primero se debería colocar un identificador para el nombre del internet que vamos a manejar, del módem. ¿Qué es lo que pasa con nuestras empresas? Por lo general siempre va a colocar el nombre de la empresa seguido del apellido, ¿sí? Esa es la típica que nosotros configuramos. Eso es lo normal que viene por defecto. Ahora nosotros debemos tener en cuenta si es que eso es, no es una vulneración, no es una parte vulnerable para nosotros, ¿sí? De pronto no, que queremos que no sea visible ese nombre para nosotros, pues colocamos un nombre por defecto, ¿no? Para la red. Por ejemplo, voy a colocar la red prueba. Aquí nosotros, y hablando en estándares ya de conexión, podríamos hablar de los diferentes tipos de generaciones de wireless, ¿sí? Vamos a dejarle en Mixed para que sea una conexión completa. Eso ya depende mucho también de los estándares de seguridad que se vayan a implementar más adelante. Después de que nosotros coloquemos esa información, nosotros vamos a ver, ¿sí? Que se debe mantener el firewall actualizado. El firewall pues simplemente es el escudo que nos va a proteger de cualquier intruso, ¿sí? Si es que el firewall de un router no se encuentra actualizado, nosotros vamos a ver que nos volvemos vulnerables. Esto se encargaría ya la parte técnica de nuestro ISP en el caso de ser necesario. Pero aquí nosotros vamos a ver también que aparece un campo sobre el Wireless Security. Aquí es lo que yo les decía, este Wireless Security, son diferentes esquemas, diferentes protocolos de seguridad de cifrado. Si nosotros vemos que aquí aparece desde el WPA personal, simplemente eran los bits que se permitían para la conexión de una contraseña. En WPA hablábamos de 64 bytes. 64 bytes, estamos hablando de 1 a la 64ava posibilidades de configuraciones de una contraseña. Y eso es lo que va generando más seguridad, ¿sí? Es como que nosotros utilizaríamos, haciendo una analogía, una seguridad en cuanto a los números naturales del 0 al 9, ¿sí? Entonces, al momento en que tenemos del 0 al 9, pues tenemos 10 opciones de una contraseña. Pero si hablamos ya, ¿no es cierto?, de caracteres, si hablamos ya de alfanuméricos, ¿sí? Que viene ya para el caso del WPA2, que ya no trabajaba en 64 bytes, sino ya trabaja en 128, vemos que se implementa la seguridad y al implementarse la seguridad, pues ya vemos que ya no va a tener una combinación tan solo de un carácter, sino vamos a ver que existen ya 128 combinaciones diferentes que lo hacen más difícil incluso para ser vulnerados a través del pin de la muerte, a través de ataques de fuerza bruta, ¿sí? A través de ataques de invasión de paquetes. Nosotros vemos que se va ya realizando una seguridad mayor. Aquí también nosotros vamos a ver que se debe desactivar lo que es la WPS. La WPS en nuestros routers es un botoncito que se va a encontrar en el lado trasero o lateral, donde nosotros presionamos y se va a conectar automáticamente. La mayoría de los routers actuales ya se han eliminado ese tipo de botón que nos permite el emparejamiento de una manera
y de una manera no segura, porque no tiene una contraseña al realizar esto, ¿sí? Sino simplemente se lo conecta de una manera automática. ¿A qué me refiero? Mire, nosotros todavía no hemos conectado ningún router. Si nosotros no tenemos ninguna contraseña, ningún dispositivo conectado todavía a través del wireless, nosotros del momento en que tengamos activo simplemente la red, vamos a ver que se va a poder cambiar. So, lo único que voy a hacer aquí es colocarle la antenita para que se pueda representar la conexión inalámbrica. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede con este WPS? Estas líneas entrecortadas simulan una conexión ya establecida. Nosotros vemos que esta laptop está teniendo una conexión, ¿sí? Esta laptop está teniendo una conexión. ¿Qué pasa si el usuario y contraseña no tenemos activo o el ISP no proveyó una contraseña? Pues cualquier persona que se conecte, cualquier usuario que se conecte, estaría en acceso disponible a toda nuestra información. Ojo, que los celulares ahora se han vuelto tan importantes tenerlos seguridad, porque a través de un dispositivo podemos robar mucha información. Sí, como les digo, ya tenemos tantos anclajes a nuestro dispositivo que se ha vuelto muy importante tener también seguridad en ellos. Como nosotros observamos el momento en que no trabajamos con una contraseña y lo dejamos del WPS, o peor aún, sin una contraseña establecida, el momento en que se conecte cualquier persona va a robarnos la información. Entonces, ¿qué hacer para ello? Como les decía, agregar por lo menos la WPA2 que tenemos en la mayoría de los routers en el momento, para posteriormente llegar a lo que tenemos ahora, la tecnología 5G que se está estableciendo, con un cifrado de 192 bytes. Estos 192 bytes se genera una seguridad mucho mayor. Es decir, así pongo una contraseña de 1, 2, 3, 4, se va a volver mucho más efectiva, se va a volver mucho más segura esa contraseña, simplemente con el hecho de utilizar los protocolos adecuados. Entonces aquí vamos a colocar una contraseña, como les decía, la contraseña que ustedes prefieran. La contraseña, una de las maneras normales de generarlo a través de los ISP es el número de cédula, que es una de las vulnerabilidades que nos ocasiona. Imagínense, nos ponen el nombre, nos ponen el apellido y nos ponen la cédula. Nos están dando toda nuestra información personal en la red. Entonces, ¿qué mejor aquí que colocar una contraseña que no tenga nada que ver con nosotros? ¿Sí? Generar una contraseña que no tenga que ver ninguna fecha, ningún aspecto personal en el cual nosotros nos veamos afectados. Ya volvemos en un ratito nuevamente a a la presentación de Cisco. Déjenme compartirles el PowerPoint con el que estábamos trabajando para ver los objetivos que debemos tener en cuenta con la seguridad de redes. Permítanme ir a la presentación en la que nos encontramos. Aquí nosotros vemos que los objetivos principales que se van a establecer para la seguridad informática es la integridad, la seguridad de nuestros datos. La confidencialidad ¿para qué? Para saber qué personas están ingresando en nuestra red. Pero nosotros vemos que usualmente en cualquier casa nos dan el usuario y la contraseña y listo, vaya, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros podemos tener la seguridad a través de la disponibilidad. Nosotros debemos tener en cuenta qué archivos van a ser disponibles hablándolo a través de red con los recursos compartidos. Aquí también podemos tener lo que es la autentificación, que se lo utiliza ya en un poquito en medianas empresas, en empresas grandes, a través de lo que es un portal cautivo. El portal cautivo le indica que necesita un usuario y una contraseña, donde usted puede ingresar para poder acceder a esa información. Entonces, el momento en que nosotros realizamos una autentificación, nosotros sabemos qué campos son los que se van a mantener. Para ello, nosotros vamos a ver también que existen algunos programas los cuales nos van a ayudar a verificar, a visualizar, a ver cómo está el estado de nuestra red. Vamos a hablar de algunos programas que son de software gratuito, también hay algunos que son software pagado, en el cual usted puede realizar un monitoreo de su red. Y de esa manera, usted puede saber si es que tiene intrusos, si es que tiene de pronto vulnerabilidades en la red, que ya lo vamos haciendo en un momento. Entonces, ¿qué tipo de amenazas son los que nosotros podemos tener? Perdón. Los tipos de amenaza son principalmente los programas maliciosos.
los gusanos, los troyanos, los virus, los spyware, los phishing, los hackers. Pero entonces esa información, ¿cómo accede a nuestro computador? Accede a través de los enlaces que nosotros estamos usualmente abriendo. Tener mucho cuidado cuando nosotros nos envían una cadena por correo electrónico que ya no es muy utilizado, sino ahora los hackers han utilizado ya otros medios como son redes sociales, Messenger, Instagram, como podemos hacerlo a través de WhatsApp. Simplemente nos mandan un enlace y listo, caímos y sí, somos víctimas de ello. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer aquí? Nosotros debemos empezar a generar lo que es un análisis de los posibles riesgos que nosotros vamos a tener. ¿Cómo podemos darnos cuenta de los posibles riesgos? Pues a través de los diferentes elementos, de los diferentes monitoreos que vamos a ver. Aquí nosotros vamos a ver que tenemos que establecer un sistema de detección de intrusos. Estos sistemas de detección de intrusos, ¿cómo podemos observar? Sí, con un simulador podemos hacerlo con un mapeador, con un Nmap también que se lo puede ver y de esa manera se va viendo, se va observando qué IPs están ingresando a qué recurso, ¿sí? A lo menos si hablamos ya en una empresa que maneje ya datos de base, ¿no es cierto? Datos informativos, información en sí, tendríamos que tener aún más seguridad para ello. Para lo cual, nosotros vamos a ver los diferentes programas, como es Snort, que es un software de intrusión donde se va a revisar, donde se va a ver en tiempo real todos los paquetes que se vayan manejando, toda la información que va pasando alrededor de nuestra red. Otro de los programas que nosotros también vamos a ver es Suritaka, ¿sí? Este programa Suritaka es un software también en el cual nosotros vamos a ver, sí, que es demasiado rápido, los intrusos nos va a reconocer el monitoreo de una manera muy eficaz. Quizá el inconveniente para hacerlo de manera home, este programa que los voy a dejar también, los voy a dejar Suritaka, les voy a dejar Wireshark y les voy a dejar online. Les voy a dar ahí en el chat, les voy a colocar un enlace donde ustedes pueden descargarse estos tres programas que les va a permitir revisar, monitorear cómo está la red. Ya lo vamos a hacer también en un momentito. Vamos a ver también que aparece el monitoreador de los navegadores, que es un browser que va a permitir ir monitoreando qué es lo que estamos visitando. Si que hablamos ya de un poquito de seguridad ya al alcance del nivel empresarial, pues Onset Fry también sería uno de los elementos que va a funcionar bastante bien para la implementación de él, ya que nosotros vamos a lanzar alertas, podemos programar que nos vayan saliendo alertas directamente. Entonces, permítanme un momento, les coloco la otra pantalla para realizar el monitoreo de la red. Cuando nosotros hablamos de un monitoreo de la red, yo he instalado el Wireshark, que ya les voy a dejar, ¿sí? Voy a dejarles este enlace, ¿sí? Vamos a abrir en un navegador y vamos a encontrarlo, está en un SharePoint, que vamos a encontrarlo de esta manera, ¿no? Aquí vamos a estar, está en OneDrive, está abierto para que lo puedan descargar las personas que lo necesiten, ¿sí? Está el Snort, está Suritaka y está Wireshark. Snort y Suritaka son un poquito ya más avanzados, en los cuales necesitamos un poco de comando de Linux, simplemente para la instalación y para poder ir verificando los Nmap. Mientras que Wireshark es el programa que yo voy a trabajar en este momento, es un programa ya de una interfaz gráfica más amigable con el usuario. No es pesado, no consume muchos recursos y es bastante eficiente para poder ver cómo se encuentra nuestra red. Entonces aquí aparecería el monitoreo de nuestra red. En el monitoreo de nuestra red, nosotros necesitamos verificar por qué campo es el que yo estoy conectado. Aquí les va a aparecer ya un estado de conexión que se va a ir formando un gráfico, como ustedes pueden ver, un Ethernet 2. Este Ethernet 2 es el cable, sí, el cable directo que tengo conectado hacia el módem, bueno, en este caso hacia el switch de la empresa en donde estoy conectado y trabajando por el momento. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a iniciar la captura de los paquetes. Aquí nosotros vamos a verificar todos los paquetes que se están enviando. Ojo, que como tengo en este momento alrededor de serán 45 computadoras conectadas a la vez a la misma red, va a aparecer conexiones bastante prolongadas.
Traté de hacerlo que conectarme a un solo switch para que no me aparezcan toda la información que se estaría manejando. Voy a detenerle, sí, para poder ir trabajando con los paquetes que estamos viendo, sí, porque en este periodo cortito de segundos que lo hicimos, si es que vemos el final, estaríamos hablando de 4.000 paquetes, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ir verificando los paquetes que se estaban utilizando. Los paquetes que nosotros estamos utilizando son los UDP que se están generando a través de la videoconferencia que estamos haciéndolo en Zoom, a través de los famosos TLS, que son los certificados de seguridad de lo que tenemos nosotros acceso a través de un navegador o a través de un aplicativo web. En este caso, el aplicativo web que estamos manejando sería Zoom y vemos los diferentes destinos a los que estoy llegando. ¿Sí? Miren, yo salgo de la 192, 168, 165, pero estamos llegando a una 198, 250, 232, 231, que son certificados de seguridad que permite Zoom para conectarnos y que ustedes puedan establecer este tipo de videoconferencia. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nos vamos a percatar o qué rato es lo que nos vamos a dar alertas cuando se produce, por ejemplo, un ACK? Que un ACK es un pedido de información, ¿sí? Fue una solicitud a una página web, que fue el momento en que yo generé el OneDrive, ¿sí? Aquí nosotros vamos viendo el tiempo en los que se fueron determinando. Pero como nosotros vamos a hablar de términos home, no van a ser términos avanzados, el momento en que les aparezca algo en rojo o algo en negro, eso es lo que debemos tener en cuenta y darnos alerta, ¿sí? Mientras nos aparezca de color plomito, no habría ningún inconveniente. Cuando nos aparece de color rojo, pues vamos a ver qué pasó. Ya fue una alerta del TLS, que es un certificado de seguridad, perfecto. Vamos al 29, una alerta del ACK, se hizo una petición a la web, bueno. Vamos al siguiente, fue a la aplicación de los datos, listo. Entonces, todos los rojos que nosotros podamos ver son las alertas que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Ahora, si nosotros estaríamos siendo atacados o seríamos víctimas de un robo de información, aquí les va a aparecer un color negro, ¿sí? Con subrayado negro, o con subrayado amarillo, o con rojo, dependiendo el grado de ataque que sufrió. Como ustedes observan, esta red no tiene ataques, la verdad no podría indicarles en este momento un ataque porque no tengo a la mano un dispositivo donde podamos realizar un ataque a algún aplicativo de la empresa. Esto en casa es bastante fácil de realizar, ¿sí? Simplemente los monitoreos, como ustedes saben, los colores son los que nos van a ir indicando qué tipo de información fue la que se manejó. Miren, entonces aquí vemos que se generó un TCP. Si nosotros hacemos un PIN, de igual manera va a aparecer todo lo que nosotros hagamos en nuestra red, es lo que va a ir apareciendo. Mire, aquí apareció ya justo lo que les decía. Entonces aquí es lo que yo debo verificar, qué es lo que pasó. Aquí vemos que se generó desde una máquina una petición que tuvo una secuencia, una doble secuencia. Entonces, aquí nosotros deberíamos ir viéndolo ya. ¿Qué es lo que pasó? Mire, me dice que se utilizó y se abrió el puerto 80, ¿sí? Se utilizó el puerto 80 a través de una petición. Bueno, entonces fue una petición de estado de HTTPS, es decir, de una página web. Entonces vamos a darnos cuenta que no es un intruso el que nos esté vulnerando. ¿Cómo darnos cuenta que la vulneración nos está realizando o que un tercero está intentando robarnos información? Cuando ustedes observen aquí el puerto, ¿sí? 2123, que sería el FTP, que sería el del correo 25 o cualquier puerto de base de datos que tengamos abierto de acuerdo al SAM, por ejemplo, que nosotros eventualmente hemos de utilizar a través de nuestra red. Permítanme habilitar un momento el SAM para que puedan verificar eso. El SAM es un servidor web que simplemente nos permitirá ejecutar algunas aplicaciones de desarrollo web y tanto de conexiones. Entonces, solo déjenme habilitarle este servidor para que también nos aparezca aquí en la presentación que vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo. Voy a capturar los datos que se estarían generando. Regáleme un momentito que se me abre el panel de control del SAM.
Entonces aquí nosotros estaríamos levantando los servicios, como les decía, a través de los distintos puertos. Entonces aquí es muy recomendable que ustedes sepan qué puertos son los que estuvieron levantando, qué tipo de información es la que se está activando. Aquí estoy activando el 80, que sería para el web, y lo que es la conexión a la base, en este caso, sería la 3306. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que posiblemente podría ocurrir aquí. Detengo para ir viendo las vulnerabilidades de nuestra red. Miren. Entonces miren, aquí ya van apareciendo de color negro lo que fue bien, lo que se fue generando. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir observando qué son los servicios que se estaban creando. Mire, se abrió el puerto, sí, 5450, que es el puerto de la base. Se está generando un control de eso. Nos están saltando como alertas. Aquí hay programas, en este programa mismo también se lo puede configurar que nos lance una alerta porque no vamos a estar todo el tiempo sentados frente al computador, ¿verdad? Entonces aquí podemos ya luego, ya con lo que se puede ir realizando con los scripts, también con PowerShell, que podemos ir haciendo scripts en Windows, en Linux, se puede ya crear un programita en el cual salte y nos alerte, nos diga, sí, en el puerto 57 a tal hora, desde qué IP hasta qué IP, se produjo un tipo de ACK, ¿sí? O el tipo de protocolo que se haya visto vulnerado en ese momento. Porque tener en cuenta que no vamos a estar pegados a nuestro monitor todo el tiempo. Si en varios segundos que podemos observar llegamos a 5000, 6000 paquetes, imagínense en un día. Aquí nosotros también vemos que hay las alertas que les van apareciendo al lado derecho. Miren, en el lado derecho le va indicando las alertas que se fue generando. Entonces, hace un momento no nos apareció esta alerta en término plomo, pero ahora pues podemos observar que se lo va generando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a toda la transferencia de información que usted tenga. Mire, ¿sí? Me va indicando qué tipo de requisito y de protocolo se está utilizando. Aquí vemos que se generó un protocolo query, un protocolo de base en el cual no se generó ninguna consulta. Entonces, ¿qué pasa si se hizo una consulta? Pues vamos a ver que nos están robando la información. Mire, aquí se está generando a través de mi router de Huawei. Vemos que se generó un ARP, me está preguntando quién es de la puerta de enlace y qué puerto se está abriendo a través del 80. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes ven estará explicado aquí, estará detallado aquí en cada uno de estos elementos. Entonces, el por qué, tener una seguridad correcta en cuanto a la contraseña. Como les decía, trabajemos con una contraseña de estado seguro, ¿sí? Trabajemos con números, con letras. Voy a colocar una contraseña no segura por el momento, ¿no? Simplemente para el ejemplo. Aquí recordemos que cuando hagamos cualquier cambio, debemos irlo guardando. Guardar todos los cambios que hagamos. A ver, me dice que necesitamos 8 caracteres como mínimo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ahí tenemos los conectores. ¿Y qué es lo que sucede entonces aquí? El momento en que ya establecemos esta seguridad de la conexión, pues nosotros estaríamos viendo que ya no cualquier persona puede conectarse. Denme un segundo, muchachos, y ya voy finalizando con esto a la conexión nuevamente de nuestra presentación. Regálenme un segundito, ya les comparto nuevamente. Entonces nosotros estábamos observando los diferentes programas que nos permiten realizar monitoreos de nuestra red. Aquí nosotros, si hablamos ya de una pymes, de una pequeña empresa, necesitamos elaborar políticas de seguridad. También podemos hacer políticas de seguridad en nuestro hogar, ¿no? En nuestra casa. Podemos establecer tiempos de conexión, podemos establecer contraseñas, podemos establecer huellas digitales para poder conectarnos sin problema. El momento en que nosotros hablamos a la elección de un router seguro, como se había manifestado, es tener levantado cualquier antivirus que tengamos a la mano. Si no tenemos ningún antivirus, pues con que tengamos el firewall y con que tengamos Windows Defender bastante configurados, basta y sobra. Aquí nosotros vemos, ¿sí?, que aparece lo que es la WPA3, que es un término de protocolo de seguridad actual que está viniendo con los nuevos dispositivos, que tiene un cifrado de 192 bits, que es más alto de lo que tenía su antecesor, WPA2. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que vamos a utilizar?
antes de también generar nuestro monitoreo, pues utilizar un antivirus. Utilizar un antivirus, como les mencionaba, ¿sí? Va a detener, va a reducir los elementos los elementos de inseguridad. Ahora también aquí voy a hacer una pequeña analogía. No les ojo que no les mando a comprar un antivirus, no vendo licencias de antivirus. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos con nuestro vehículo y lo estacionamos en la zona, en los parqueaderos de zona azul? Usted paga 40 centavos porque un vigilante lo cuida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si me voy más allácito que no es zona azul, pero no tenemos ni siquiera esos 40 centavos? Estamos teniendo una vulneración mucho más amplia de un robo. Ahora, ¿qué pasa si es que me voy a un parqueadero donde sé que va a estar protegido con un guardia, pero cueste $2, $1 la hora? Entonces nosotros sabemos que va a estar mejor protegido. Ojo, no digo que lo gratuito sea malo, pero en el caso de los antivirus, las licencias, ¿sí? Tienen llaves negras y tienen constantes protecciones de las bases de datos de los programas que se van siendo vulnerables, ¿no? De todos los virus que están siendo vulnerables. Otro de los requisitos que nosotros debemos utilizar es el firewall o el cortafuegos para la protección de nuestra información. En este firewall o cortafuegos, nosotros vamos a ver que se implementará un control, ¿sí? A través de todo lo que podamos bloquear a nivel de tráfico de red. Si nosotros vemos también el firewall es necesario para los usuarios que se encuentren internos, para usuarios que se encuentren autorizados. Aquí en el firewall también, si hablamos ya de una configuración mayor, se puede implementar lo que es el defense, que es a través de usuario. Podemos ir denegando o otorgando permisos a cada uno de los usuarios. ¿De qué nos va a proteger este firewall? El firewall nos va a proteger de accesos no autentificados. Es decir, si no tengo una contraseña y un usuario, no voy a poder ingresar a mi red. Vamos a ver también que es posible que, que los usuarios no tengan autorización a trabajar bajo distintos protocolos. Se me ocurre, ¿no? Redes sociales en el trabajo que no se pueda ver, o de pronto en casa que las redes sociales solo se puedan ver hasta las 10 de la noche. Sería uno de los ejemplos también. Aquí nosotros vemos también que es el único que se va a encargar de lo que es las políticas y la revisión de la información en caso de que sea necesario. ¿De qué en cambio no nos protege lo que es el cortafuegos? El cortafuegos no nos va a proteger de los modem, ¿sí? De toda la configuración de modem externos o de los famosos repetidores. ¿Qué pasa si en casa nosotros contratamos o generamos un repetidor? ¿Sí? Ese repetidor o ese ampliador de señal, nosotros perdemos total seguridad, ¿sí? Porque ahí sí vamos a ver que estamos los virus, estarán todo lo que estará al alcance de la información de la red. Algo también muy importante son las famosas copias de seguridad. Los backups, sí, son los nombres de todas las copias de seguridad que nosotros debemos realizar constantemente para no perder información de nuestros dispositivos. Algo muy importante que es aquí la criptografía. Esta criptografía es uno de los elementos actuales que nos permiten ir creando la seguridad en cuanto a las redes. Algo que se pueden dar cuenta aquí es la seguridad en cuanto a los dispositivos tecnológicos actuales que pueden compartir la contraseña simplemente ya con un QR, ¿no? Entonces la criptografía se encarga de hacer ese cambio constante de tecnología. Aquí entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Sí, en términos generales, ya para terminar la presentación, cómo mantener la seguridad en Internet de nuestra familia. Pues nosotros primero debemos establecer el tiempo que se va a trabajar de Internet para nuestros hijos, para nuestros familiares. Vamos a bloquear la información. Como les digo, tenemos al alcance ya muchas aplicaciones en Android, en iOS, en el computador, en Microsoft Store. Podemos instalar una aplicación donde vaya guardándose el historial y de esa manera tener un registro de todo lo que hacen nuestros hijos, nuestros sobrinos o los demás familiares que sean necesarios. ¿Cómo proteger los dispositivos? De la misma manera, tenemos aplicaciones de acceso parental a la cual nosotros podemos ir ingresando. ¿Sí? Entonces, los consejos que yo puedo darles, ya para concluir, para tener seguridad en línea, debemos proteger nuestros dispositivos tecnológicos, ¿sí? Totalmente. Debemos proteger la información confidencial que hay en ellos. Actualmente ya tenemos al alcance de la mano un celular con una huella digital. Se incrementó un poquito la seguridad en ella, ¿no? Vamos a crear contraseñas seguras que no sean reveladas fácilmente. Vamos a controlar la seguridad, ¿sí?
vamos a hablar de los medios sociales de forma segura. Ese sería un nuevo tema para cuando podamos volvernos a ver. Seguridad en las redes sociales, que ahora abunda lo que es la extorsión cibernética, ¿no? Los robos cibernéticos. Tenemos que tener mucho en cuenta hablar con nuestros hijos de la seguridad que tenemos en línea, que no acepten amigos desconocidos o cualquier persona en sus redes sociales, que no suban información confidencial, que no suban fotografías que sean de acceso público, como el hogar, la escuelita, horarios de trabajo o todo lo demás, ¿no es cierto? Y aquí les dejo la última presentación. Como les decía, tengo el acceso para los modems de CNT y NetLive que les he podido de una manera vulnerar por el momento. Son los siguientes, ¿no? Son el usuario y la contraseña que íbamos a agregar en lo del navegador, revisando la puerta de enlace. Ahí colocaríamos el usuario y la contraseña para poder acceder a la interfaz gráfica o a su vez llamando a nuestro proveedor de servicios y solicitando el usuario y la contraseña, que sería una de las actividades más básicas a crear. Entonces, ingeniera Elizabeth, eso sería en cuanto a la participación por el momento. Me indica si proseguimos con las preguntas y todavía tenemos tiempo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos. Genial. Sí, todavía tenemos tiempo. Podemos proceder a las respectivas preguntas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. A ver, muchachos, entonces la primera pregunta sería, ¿qué es una red informática? ¿Qué es una red informática? ¿Alguien que nos pueda ayudar, muchachos? ¿Qué es una red informática? Ok, creo que no están presentes los estudiantes. ¿Se me escucha? Sí, sí, le escuchamos, Martín. Yo también. A ver, Lo que yo Eduardo. entiendo, lo que yo entendí por redes informáticas era la forma de comunicarse entre uno o varios equipos informáticos. Listo, muchas gracias. A ver, Eduardo, que nos iba a contestar también. ¿Qué equipos Es, o qué elementos necesitamos para establecer una red informática? necesitaríamos primero dispositivos finales, luego equipos de conexión y, un ICP, Un ISP. ¿Qué era un ISP? una empresa que nos brinda los servicios de informática. Correcto. Muy bien. ¿Algún otro compañero, por favor, que me ayude con el comando que necesitamos para ver nuestra IP y poder ver el gateway o la puerta de enlace? IPconfig, correcto. Y en el IPconfig, ¿cuál sería la IP que nosotros necesitamos para acceder a la interfaz principal? De la puerta de enlace. La de la puerta de enlace, efectivamente. Muy bien. Y si nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, en cuanto a las seguridades, ¿qué sería la integridad en la seguridad informática? ¿Qué sería la integridad en lo que es seguridad informática? Asegurar la información y los datos para que no se realice ningún tipo de modificación no autorizada. Ya, bueno, a ver, Jared. Es la integridad de datos que puede tener un usuario, el cual puede ser Integridad de afectado. los datos, la seguridad de datos para que se puedan ver, sean visibles, ¿no? La fiabilidad de la información, correcto. Aquí nosotros teníamos en cuenta los archivos compartidos que nosotros permitamos. Si hablamos de la confidencialidad, ¿qué sería la confidencialidad? ¿Qué sería la confidencialidad? Asegurar la privacidad de los datos personales. Asegurarnos de los datos, ¿no es cierto? Que sean
estrictamente las personas que tengan acceso a ella. Eso, que sean accedidas por la persona que tenga la disponibilidad, ¿no? Y aquí viene el otro de los pasos. Entonces, ¿qué es la autenticación? Es el establecimiento de un sistema de detección de intrusos. La detección de intrusos, ya. Correcto, la detección de intrusos. Tener un portal cautivo. Un portal de acceso, correcto. Si hablamos nosotros de los monitoreos, ¿de qué nombre se acuerdan? ¿Qué tipo de programa me permite realizar un monitoreo de la red? Suricata. Ya, Suritaca. ¿Cuál más? Había otro más. Wireshark. Ya, el Wireshark, correcto. Y teníamos uno que era de la especie de un cerdito. ¿Quién se acuerda? Snort. 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 Y ahora en estos monitoreos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos debería alertar o preocupar cuando nosotros realizamos un monitoreo? ¿Cuándo darme cuenta que estoy en un posible ataque? Ya, cuando nos ataquen a la base, correcto, cuando tengamos un puerto abierto. ¿Cuándo más deberíamos tener en cuenta? ¿Cuándo más deberíamos preocuparnos en ello? El color de las alertas, perfecto. Cuando esté subrayado en rojo o en negro, muy bien. Hablando de los bits, ¿quién se recuerda cuántos bits de seguridad tenía WPA2, WPA3? WPA2 creo que tenía 192 bits. WPA2 128 y WPA3 192, correcto. Muy bien. Vamos ya concluyendo, muchachos, ¿qué es el firewall? ¿Para qué me permite el firewall? ¿Qué me permite hacer el firewall? Nos permite proteger de los accesos no autorizados y delimitar en los sitios que entramos. Ya, tener un acceso a ellos, correcto. Es recomendable, ¿por qué sería recomendable la pregunta? ¿Por qué es recomendable tener nosotros actualizado un antivirus? ¿Por qué sería recomendable tener activo un antivirus?